Bueno, y vamos a conversar justamente de este tema con el jefe de la bancada republicana. Ahí lo ven en pantalla, el diputado Stefan Schubert. Muchísimas gracias por estar con nosotros en CNN Prime. Hola, ¿qué tal, Mónica? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Muy bien, me gustaría primero una conclusión. ¿Cuál es la conclusión general que usted saca después de rechazada la moción de censura que ustedes impulsaron junto con el Partido Social Cristiano? Bueno, la conclusión que sacamos es que hoy es un día negro para la democracia de nuestro país y también para el prestigio de esta Cámara. Aquí lo que ocurrió es algo extremadamente grave. Nosotros tenemos la certeza de que aquí se transó un voto a cambio de un cargo, una oferta que hizo el Poder Ejecutivo, entrometiéndose en una decisión del Poder Legislativo, y acabamos de votar hoy día una censura precisamente por aquello, y solo 69 diputados estuvieron dispuestos a censurar la mesa, no así el resto. Entonces esta mesa se queda con un problema de su origen, ¿verdad?, de su legitimidad de origen, y eso lamentablemente es algo no muy bueno para la democracia. Diputado, vamos a ir analizando punto por punto, pero un par de cosas previas. Aclaremos algo. ¿Ustedes entonces no están para nada arrepentidos a pesar de haber perdido la moción de censura? Mire, nosotros hicimos lo que teníamos que hacer. Nosotros nos regimos por principios y ante el hecho de que el Poder Ejecutivo intervino en una votación haciendo una transacción, a nosotros nos parece gravísimo y había que hacer algo. Esta es la herramienta que nosotros tenemos en los reglamentos de la Cámara y entonces nosotros aplicamos el reglamento y presentamos esta moción de censura. Aun cuando fuéramos los únicos, nosotros siempre vamos a hacer lo que estimemos correcto y no necesariamente eso significa que el resultado va a ser siempre positivo. Ya, entiendo el punto. Entonces, aclarado aquello, que no están para nada arrepentidos entonces de haber impulsado esta moción de censura, pero quiero preguntarle, ¿usted no le cree entonces? No quiero poner palabra en su boca, entonces por eso prefiero que me lo diga usted. ¿No le cree? Porque en Tolerancia Cero el ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde, insistió: yo no ofrecí ningún cargo y me atengo a la aclaración, estoy citando sus palabras, que hizo el diputado Gaspar Rivas, que luego de haber dicho una cosa aclaró que había hablado con la subsecretaria y que no le había ofrecido nada, sino que le había solamente consultado, estoy diciendo las palabras del ministro Elizalde, que le había consultado a la subsecretaria de la Sexpress que si estaba rigiendo o no todavía el pacto con el oficialismo. Entonces, ¿debo entender que usted no le cree al ministro Álvaro Elizalde? Mire, lo que ocurre es que tenemos al diputado Gaspar Rivas teniendo opiniones respecto de lo inviable y de lo perjudicial que sería una presidencia y la presencia del Partido Comunista en la mesa, pero luego de una reunión con el ministro y con sus secretarios cambia de opinión y él es muy honesto, él fue muy claro. Él señaló que su voto fue a cambio de un cargo que le ofrecieron. Y efectivamente, ese cargo, mire lo que ocurrió. Él vota por la diputada Cariola para la presidencia y los diputados oficialistas votan por él también para la vicepresidencia. Es una coincidencia, ¿no es cierto? Y aquí tenemos varias votaciones donde tenemos diputados que están justamente en el centro, diputados que manifiestan que no están claros en cómo van a votar, entran con un ministro, salen con el voto. Y en este caso, el diputado fue muy honesto y señaló lo que había ocurrido en esa conversación. Por eso, pero después se desdijo. Entonces yo quiero saber, ¿usted no le cree ni a Gaspar Rivas ni al ministro Elizalde? Lo que pasa es que el diputado Rivas fue muy claro y luego empezó a acomodar las cosas y a decir, bueno, en realidad la interpretación, y eso no se condice con lo que uno pudo ver, con las prácticas que tiene este gobierno, que no es primera vez que se sabe eso, pero sí es primera vez que un diputado reconoce expresamente, como lo hizo con total claridad, no estaba abierto a ningún tipo de interpretación. El diputado Rivas fue muy claro. Luego efectivamente empezó a desdecirse, a acomodar un poco su interpretación. Por eso, pero el ministro dice que no fue así, que él nunca ofreció nada. Por eso que para zanjar el tema y seguir a otros, quiero preguntarle, ¿usted no le cree ni a Gaspar Rivas ni al ministro Elizalde? Yo creo que los hechos ocurrieron como confesó el diputado Rivas de manera muy honesta y muy clara en un principio. Entonces, la segunda versión no se la cree. Yo creo que eso fue un acomodo a lo que él había señalado con total claridad. ¿Y entonces también cree que está faltando la verdad al ministro Elizalde? Yo creo que los hechos ocurrieron como lo señaló el diputado Rivas. Y le señalo también los antecedentes, le reitero los antecedentes. El diputado Rivas recibió los votos de los parlamentarios oficialistas, por lo tanto... Ya, entiendo que no. Lo que me parece raro, siendo ustedes tan frontales, que no me diga si le cree o no le cree a
al ministro, se lo pregunto de otra forma, para usted, ¿el ministro Elizalde sigue siendo interlocutor válido? A mí me preocupa mucho que él fue presidente del Senado. A mí me preocupa mucho las prácticas que nosotros vemos de parte de este gobierno, porque aquí el problema, y hemos tenido una discusión muy interesante respecto al sistema político y a esta fragmentación, que precisamente se presta para esto. La pregunta que yo siempre me hago es, ¿qué ocurre a puertas cerradas cuando un ministro se encierra y sale con un voto a favor? Me gustaría transparencia respecto a lo que se conversa y respecto a cómo se obtiene ese voto. ¿Qué es lo que usted supone que pasa? No puede ser solo persuasión, que a todo esto del pirquineo es histórico, digamos, viene desde el retorno a la democracia, y no me acuerdo más porque yo era muy joven, tal vez antes de la dictadura, previa a la dictadura también, digamos, no sé. Pero al menos desde el retorno a la democracia que el pirquineo existe, que se convence a los parlamentarios. O sea, ¿usted cree que hay un permanente cohecho? ¿Eso es lo que está denunciando? Porque lo otro es persuasión, eso es válido. Mire, no, la persuasión es válida y de hecho el ministerio está para eso, pero respecto a proyectos de ley. La pregunta es la siguiente, ¿qué hace un ministro de Estado negociando respecto, o persuadiendo, si usted quiere, respecto de una votación que tiene que ver con la presidencia de la Cámara? Eso es una decisión interna. Para eso no está el ministro Elizalde. El ministro Elizalde está para persuadir respecto y para llevar adelante y ver cómo están las votaciones respecto a los proyectos de ley del gobierno, no respecto a cómo otro poder del Estado decide cuáles son sus autoridades. Convengamos en que lo hemos visto también en el pasado. Es posible, pero nunca habíamos tenido un diputado que lo confesara de manera tan clara como lo hizo el diputado Rivas. Ya. Y además, hasta antes no estaban los republicanos que estuvieron dispuestos a censurar la mesa. ¿Por qué es tan importante para usted censurar la mesa? Me imagino que no es solo por este hecho que usted puntualiza respecto del ministro Álvaro Elizalde, al que no le cree, tampoco le cree a Gaspar Rivas. Me imagino que no es solo eso. Usted tiene por principio una objeción de conciencia, si se quiere, con que una comunista presida la Cámara de Diputadas y Diputados, y si la respuesta es sí, ¿por qué? ¿No fue electa de manera igual de válida que usted a través de los votos de los ciudadanos y las ciudadanas? Bueno, nosotros censuramos la mesa por los dichos y el reconocimiento del diputado Rivas respecto de lo que habría ocurrido con el ministro Elizalde. Ese es el motivo invocado, eso es lo que nosotros argumentamos en la sala, no hemos hablado de otro asunto. Eso, ¿y sabe por qué? Porque eso es gravísimo. Ya. Es gravísimo que un poder del Estado intervenga teniendo separación de poderes. Okay. Hay un sistema de balance que precisamente lo que busca es evitar aquello. ¿Y sabe cuál es la pregunta que nosotros podemos hacer? ¿Cuántas otras veces un ministro de Estado se ha encerrado con un diputado para obtener una votación para una ley importante o por una acusación, por ejemplo, constitucional? Esto es muy grave. Lo que ocurrió hoy día es muy grave porque la Cámara no estuvo dispuesta a prestigiarse y estuvo dispuesta a mantener una mesa que tiene un problema de legitimidad. Ya. Separemos entonces, por eso votaron así hoy día, dice usted. Pero, reglón seguido, ¿tiene una objeción de principio en que una comunista presida la Cámara de Diputadas y Diputados? ¿Y por qué? Si la respuesta es sí, si es que esa persona no fue electa de manera igual de democrática que usted, a través de los votos de los ciudadanos y las ciudadanas. Así es, usted lo ha dicho. Fue electa la mesa con una votación de mayoría en la sala, una mayoría accidental, porque se trató respecto de un solo voto. Tal vez me expliqué mal, perdón, diputado, me refiero. Perdón. Usted, para ser diputado, fue electo por los ciudadanos y las ciudadanas. Así es. Carol Cariola o cualquiera de los parlamentarios comunistas también fue electo por ciudadanos y ciudadanas. Por supuesto. Entonces, mi pregunta es, ¿no tienen, dado que el origen de sus cargos como diputados y diputadas es igualmente legítimo, usted tiene una objeción y por qué? ¿Basada en qué? Si ambos son electos democráticamente, de que un comunista presida la Cámara de Diputadas y Diputados. Perfecto, ahora le entiendo bien. Efectivamente, todos los parlamentarios que estamos aquí en la sala, en el hemiciclo, efectivamente fuimos electos por votación de la ciudadanía y somos sus representantes. Y eso incluye a todos y no excluye a ninguno. Y en ese sentido, por supuesto, así opera la democracia. Ahora, personalmente, yo prefiero no tener un comunista presidiendo la mesa y eso me parece que es legítimo. Sí, pero porque porque mi sistema de pensamiento establece que el sistema de pensamiento del Partido Comunista es un sistema que es contrario, en buenos términos, al funcionamiento democrático. Accedieron al cargo en virtud de una votación democrática, de eso no hay duda, pero su forma de plantear la manera de administrar
es una forma totalmente distinta que a mí por lo menos no me representa y no me parece, y por lo tanto creo que tengo el legítimo derecho de preferir a otro tipo de personas que estén en la mesa. Me preocupa, por ejemplo, cómo aquellos que votaron en contra de proyectos de seguridad hoy día están presidiendo la Cámara de Diputados cuando tenemos una crisis de seguridad y muchos proyectos en materia de seguridad que están durmiendo. Y que es necesario que precisamente la mesa lo ponga en tabla, y entonces nos preocupa precisamente aquello. Quiero ir a otros temas de las alianzas internas y el clima, cómo queda, pero antes quería cerrar este punto con lo siguiente. Desde la vereda del frente, o sea, desde el oficialismo y desde el Partido Comunista concretamente, cuando escuchan cosas como estas, que usted dice que es el Partido Comunista es contrario al funcionamiento de la democracia, su sistema de pensamiento, dicen eso es anticomunismo. Dicen que en muchos de ustedes hay anticomunismo. ¿Usted se declararía como anticomunista? Mira, a mí no me gustan las etiquetas, pero sí creo que en democracia nosotros podemos escoger quién nos parece que es el más apropiado y quién no. Y definitivamente a mí me parece que el Partido Comunista no es el más apropiado para estar en la presidencia de la mesa. Yo hubiera preferido a otro, y de hecho nosotros así lo señalamos desde un comienzo. Dijimos, nosotros queremos y vamos a hacer lo posible desde nuestra perspectiva y por supuesto dentro de legítimas reglas democráticas. No compramos ningún voto a nadie. Ya. Nosotros buscamos persuadir e hicimos todo lo posible, y es más, nosotros fuimos los únicos que no pedimos ningún cargo en la mesa ni en ninguna comisión, porque nuestro interés era que tuviéramos a la mejor mesa sin que nosotros tuviéramos un interés distinto a aquel. ¿Cómo leen la abstención que hubo? De hecho, hay 4 demócratas que se abstienen, un amarillo también que se abstiene, 2 independientes, en fin. Pero le pregunto respecto de amarillos y demócratas, ¿cómo leen sus abstenciones y cómo proyectan, en el fondo, qué daño hacen en posibles acuerdos futuros estas abstenciones? ¿Cómo las leen ustedes? Mire, la verdad es que hoy día se ha votado algo muy importante y el resultado para nosotros precisamente atenta en contra de la democracia, y creemos que es súper importante lo que ocurrió hoy día, es muy, muy negativo. Ahora, cada uno de los diputados que decidió votar en contra de la censura tendrá que explicar a la ciudadanía por qué votó en contra. Yo no puedo elucubrar, no sé exactamente qué pasó por la cabeza de cada uno de ellos. Entiendo que demócratas y el único diputado amarillo estaban que sí, que no, se suben, se bajan, depende de cómo voten otros, o sea, no tenían mucha claridad respecto a cómo querían votar o qué les parecía la censura. Nosotros teníamos muy claro, la censura era viable y deseable y nosotros le íbamos a votar a favor. Ellos tuvieron distintas percepciones, yo creo que son ellos los que deben responder la pregunta. ¿Pero daña las confianzas de alguna manera o las posibilidades de pacto futuro? Mire, yo creo que cada uno se hace responsable de lo que vota y por qué vota. Yo creo que eso tendrán que ellos explicarlo. Yo se lo entiendo. Nosotros seguiremos trabajando con todos los que estén dispuestos a trabajar por la democracia. Claro, si mi pregunta es si para usted se dañan las confianzas hacia ellos, si para usted van a ser más difíciles pactos a futuro. Mire, para mí en lo personal, porque no puedo hablar por toda la bancada, no sé qué pensará el resto de los miembros de la bancada, yo creo que habría que escuchar los argumentos de por qué se abstuvieron o votaron en contra. Como lo desconozco y solamente sé que se abstuvieron y algunos votaron en contra, no sé el motivo por el cual votaron en contra. Me gustaría escucharlo para saber tal vez si eso podría poner en juego alguna voluntad o no, pero lo que sí, yo no me pierdo, nosotros tenemos una responsabilidad con Chile, nosotros tenemos un deber respecto a nuestro país y por lo tanto hay que hacer todas las alianzas que sean necesarias y todos los esfuerzos para que estén las fuerzas políticas suficientes para que nuestro país pueda avanzar. Si seguimos en divisiones y en este voto en contra y no me gustó y entonces yo, la verdad es que creo que no vamos a avanzar y hoy día tenemos que trabajar y por supuesto son todos bienvenidos. Desde Chilevisión dijeron que era una votación de moción de censura amateur, que tenían, desde Chile Vamos dijeron que eran amateur, que ustedes, que además los habían de alguna manera arrinconado, dijo Jimena Osandón hace poco en CNN Chile con Matilde Burgos, que si seguían con esta actitud, que apenas les habían preguntado, que si seguían con esta actitud en el fondo, de alguna manera dejó entrever que iba a ser muy difícil hacer pactos o trabajar en conjunto, que asumieran las responsabilidades, que en 24 horas lo habían decidido sin consultarle a Chile Vamos. ¿Qué le responde usted y cómo quedaron con ellos las relaciones que se supone que son más cercanas que con amarillos y demócratas? Bueno, nuevamente yo en primer lugar quiero agradecer todos los votos que estuvieron a favor de la censura y eso incluye a Chile Vamos en su totalidad. Por lo tanto, yo me quiero quedar con eso, me quiero quedar con el desafío que tenemos hacia adelante. Yo aspiro a que la oposición sea gobierno a continuación y por lo tanto haremos todos los esfuerzos para aquello y cada uno, repito, tendrá que explicar qué quiso decir con sus frases, con sus comentarios. Lo veo como bastante conciliador.
que es lo opuesto a lo que uno a lo mejor esperaría después de no haber recibido el apoyo de amarillos y demócratas y de haber recibido estas críticas bien fuertes de Chile Vamos. ¿Es tal vez una señal de que ustedes entiendan que solos no se bastan como republicanos y que solos no llegan a la moneda, por ejemplo? Bueno, lo de conciliador tal vez tiene algo que ver con mi personalidad, pero lo que nosotros tenemos claro es que tenemos un desafío de país y eso significa necesariamente que vamos a tener que trabajar con otros. Efectivamente, ni Chile Vamos, ni Demócrata, ni Joanet, ni nosotros podemos ofrecer y gobernar solos. Hoy día por lo menos no es posible. Si la circunstancia cambia tal vez, pero hoy día no es posible y por lo tanto tenemos y nos debemos a Chile. Si usted se da cuenta, el mismo día, martes en la tarde, después de lo que ocurrió y de los comentarios de lunes de la noche, nosotros estuvimos ahí, firmamos un documento en conjunto con la oposición, redactado por Chile Vamos, que nosotros no cuestionamos, no le cambiamos ni una sola coma, firmamos el documento para ser enviado al presidente de la República para que revisara la situación respecto del ministro Elizalde, que es una vía distinta de la censura, lo firmamos y yo estuve en el punto de prensa. ¿Por qué? Porque nosotros estamos pensando en Chile y no en las cuotas de poder y no en las rencillas. O sea, ¿usted está pensando que es posible hacer un pacto desde demócratas hasta republicanos? Yo creo que es necesario hacer un pacto que signifique todo lo que pueda contribuir para dar gobernabilidad y permitir que este gobierno no tenga una continuidad y podamos ofrecer un gobierno eficiente que saque a los chilenos de la inseguridad y también de los problemas de crisis económica que estamos teniendo. ¿Y eso en siglas o en nombres de partidos puede ser desde republicanos hasta demócratas? No lo sé, puede ser. Todos los que se sumen a un proyecto ¿Usted se abre esa democrático. Posibilidad? Ahora, bueno, yo no represento al Partido Republicano, No, eso lo usted, quiero dejar en claro, como pero diputado. desde mi perspectiva nosotros, yo soy, por eso, como diputado yo creo que nosotros tenemos que hacer todos los esfuerzos, que todos los que estén por una vía de oponerse a este gobierno y plantear una oferta de gobierno democrática, atractiva y posible para nuestro país que signifique avanzar y crecer, yo personalmente no tengo ningún problema en hacerlo con distintos partidos políticos. De hecho, creo que es una coalición la que necesitamos armar y por supuesto trabajar en eso. Un par de preguntas antes de cerrar. Le insisto, ¿van a seguir tramitando sin ningún problema los proyectos legislativos con el ministro Álvaro Elizalde, sí o no, o ya no es interlocutor válido? Le pregunto derechamente. Mire, yo no sé cómo se van a dar las relaciones de aquí en adelante. Personalmente creo que lo que ocurrió, que repito, es algo que como usted dice probablemente puede haber ocurrido antes, pero hoy día tuvimos la certeza de que eso ocurrió. Yo creo que eso es un antes y un después. Espero que el gobierno adopte alguna medida y haga los cambios necesarios porque aquí tenemos un problema. Pero ¿sabe qué? Más que puntualmente con el ministro, tenemos un problema con el gobierno, porque él es un emisario del gobierno. Por lo tanto, es el gobierno el que tiene que entender que este es un poder del Estado separado y que tiene que respetar. Ahora, honestamente, después de la votación que tuvimos hoy día en la Cámara, no sé si el gobierno va a entender ese mensaje. Y todo lo contrario. ¿Qué cambios debería hacer el gobierno? Empezar a respetar la independencia de los poderes, partir por ahí. Ya. Quisiera preguntarle en Santiago, ¿quién es el candidato de republicanos? ¿Mario Desbordes o Aldo Duque? Mire, no lo sé, hay una comisión del Partido Republicano que está trabajando en la búsqueda de los nombres. Esa comisión no ha terminado su trabajo, no ha terminado de señalar quiénes son los candidatos que va a apoyar. De hecho, yo soy de la Araucanía y aún no se ha hecho público o no han terminado ese proceso que esperamos que termine a la brevedad y por lo tanto tenemos que esperar qué es lo que esa comisión define y yo desconozco si ya tiene un nombre, pero entiendo que no se ha hecho público ninguno y yo tampoco sé en la interna si es que ya hay una elección por algún candidato. ¿Pero cuál le parece a usted más adecuado, a usted como persona? La verdad no los conozco en profundidad, no soy de la comuna de Santiago y tendría que hacer un seguimiento. Creo que ambos tienen ofertas que tampoco he podido respecto de lo que ellos proponen a la comuna de Temuco, que yo no he leído, no conozco el detalle de lo que ellos proponen. Por tanto, creo que habría que partir por ver sus programas de gobierno y luego también ver el apoyo que decida darle o el candidato que decida presentar el Partido Republicano. Y pensando más a futuro, ¿usted no tendría problemas en una segunda vuelta en votar por Evelyn Matei? Depende de cuáles son los candidatos, ¿no? Bueno, es que... Usted me dice Evelyn Matei y José Antonio Cast, no tengo dónde perderme. Sí, por eso estoy pensando en una segunda vuelta. En una segunda vuelta, Evelyn Matei frente... Eso también estoy pensando yo. Claro, una segunda vuelta, Evelyn Matei frente a cualquier candidato o candidata del oficialismo. Es probable que en ese caso yo personalmente me incline por Evelyn Matei. Quiero cerrar preguntándole
Si es que este tipo de medidas, en que ustedes se las hacen por principio, pero que para muchos pueden parecer finalmente una pérdida de tiempo o rencillas políticas o muy extremas o que hay una ideología muy fuerte detrás de esta medida que tiene que ver, usted dice, no, tuvo que ver con el tema de Álvaro Elizalde, pero a la vez también me dice que tiene un reparo de base con los comunistas. ¿No cree que esto de alguna manera le pone un techo o hace más difícil ampliar el margen de votación del Partido Republicano? Bueno, yo hice una separación muy clara entre la censura y mi opinión personal respecto de una comunista en la testera. Por lo tanto, la censura no tuvo que ver con eso, tuvo que ver con el argumento que nosotros esgrimimos. Ahora, efectivamente yo entiendo que para la ciudadanía esto, así como eventualmente las acusaciones constitucionales, pueden no tener sentido, pero estas son las reglas del juego. Aquí hay un balance de poderes establecido precisamente por la división de poderes, se distribuye y hay contrapesos, y este es uno de los contrapesos, una acusación constitucional o una censura. Y claro, es algo muy político, de interés probablemente más bien de los políticos, pero fíjese que no es menor. Lo que nosotros hicimos hoy día fue intentar, sin lograrlo, defender la democracia y el principio de separación de poderes, que yo insisto, es gravísimo lo que ocurrió aquí en la Cámara. Y creo que eso valía la pena el esfuerzo y valía la pena avanzar en lo que nosotros hicimos a través de la censura. Por lo tanto, yo no lo veo como una pérdida de tiempo. Por supuesto, hay muchos proyectos de ley los cuales avanzar. La misma izquierda que hoy día lo tachaba de una pérdida de tiempo es la que no tuvo ningún problema en plantear otras censuras. Por lo tanto, no era pérdida de tiempo antes, pero hoy día cuando les toca a ellos es pérdida de tiempo. Eso es política, eso es politiquería. Nosotros nos guiamos por los principios y creo que hay que seguir actuando por los principios. Creo que si dejamos de hacer eso, estamos perdidos. Estamos en una situación crítica y lo que hay que hacer es fortalecer las instituciones y la democracia. Y hacer lo contrario, hacer vista gorda de algo tan grave como lo que ocurrió, creo que precisamente es lo que no había que hacer. Sí, cierro 30 segundos para lo último, que es una noticia del día, la condena a Héctor Yaitul. ¿Cuál es su impresión siendo además diputado de la Araucanía? Bueno, me parece que la Fiscalía ha hecho un buen trabajo. Es un fallo de otro poder del Estado, que es el Poder Judicial, que a nosotros nos alegra porque efectivamente lo que estamos sufriendo en la Araucanía es algo muy dramático y que podamos tener sentencias condenatorias en juicios que no son simples. Probar estos delitos no es fácil y por lo tanto tener una condena me parece que es algo muy beneficioso, para una muy buena noticia para la región de la Araucanía. Diputado, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Prime. Que tenga muy buenas noches. A usted, muchas gracias. Buenas noches.